Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Saben que Instagram no me deja de entrar hoy? Tardé un montón en poder arrancar el vivo. Bueno, vaya a saber por qué. Bueno, hoy tenemos un tema súper lindo. Vamos a hablar de nuestras mascotas, sus síntomas, sus enfermedades. Así que me estuvieron dejando unas cuantas preguntas en la cajita. Hola, una genia por ahí, mi amiga de Uruguay, que me mandó ahí ayer una oración súper linda. Así que agradezco porque siempre también me comparten recursos. Así que nada, feliz con ustedes. Bienvenidos, qué calor hoy, ¿eh? No sé por dónde andan, pero acá se sintió. Bueno, ¿desde dónde se conectan? ¿Cómo están? Vamos a esperar un ratito que Instagram avise que ya arrancamos. Y vamos a hablar de qué pasa, ¿no? Con los síntomas de nuestras mascotas, cómo están al servicio ellos también de ayudarnos a regular. En realidad no es que nos ayudan, van a ver, sino que se adaptan ante nuestras emociones. Así que vamos a hablar un poco del trasfondo, ¿sí? De las enfermedades de nuestras mascotas y sobre todo qué podemos hacer para ayudarlos, ¿no? Hola Ro, qué bueno que se enganchen con el tema, porque sí, son parte de nuestro sistema, nuestras mascotas son parte de la familia, entonces claramente también son afectados. Hola Clau, hola Jime, ¿cómo va? Nos vemos esta semana con Jime, tenemos turno. Mucha gente de Uruguay presente, qué bueno, qué bueno que se junten, que se sumen del otro lado del charco. Bueno, vamos a hablar un poquito de síntomas, enfermedades, mascotas. Y lo primero que está bueno, porque esto tiene, por supuesto, mucho contenido de codificación biológica, ¿sí? Hola Martu, ¿cómo va? Vamos a hablar de DECO, ¿sí? Y vamos a hablar, porque son los mismos parámetros de cómo nos enfermamos nosotros, ¿sí? Hola Carola, dice Carolina, dice yo compruebo con mi gatita, estoy pasándola mal hace unas semanas y ella padece lo que me pasa a mí, ¿sí? Lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo y esto lo voy a repetir varias veces durante el vivo, porque hay gente que a veces se engancha por un ratito, que no es mi culpa que mi mascota se enferme, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Porque es lo mismo que pasa con los hijos, ¿sí? Los hijos, todos somos hijos, y los que venimos después estamos al servicio también de que el sistema previo sobreviva, ¿sí? Entonces no es mi culpa si el gatito tiene cáncer o si mi hijo tiene un síntoma, ¿sí? Entonces tenemos que primero entender cómo funcionan los sistemas, ¿sí? Y por qué ante estreses grandes los hijos, las mascotas, otros miembros del sistema se van a adaptar a un estrés emocional grande, muchas veces generando síntomas y o enfermedades. Entonces, eso es un punto que me parece que está piola, que nos pongamos de acuerdo desde ahora, porque muchos de los mensajes que leía, hola Patri, hay gente como muy culposa, ¿no? Como que al perro o al gato le pasa esto por mi culpa, eso no es así, ¿sí? Sino que ellos están percibiendo que hay un ambiente tal vez hostil, que tiene que ver con el estrés del ambiente, y se van a adaptar, ¿sí? Hoy pensaba en un ejemplo muy simple, ¿no? Imaginemos que nosotros entramos a la oficina donde trabajamos todos los días y vio que uno intuye ahí que el ambiente está caldeado, ¿no? O sea, qué sé yo, el jefe anda con cara larga, hay una compañera mía que también, ¿no? A veces uno entra a un lugar y ve que el horno no está para hoyos. Bueno, o sea, no hay que ser muy intuitivo algunas veces para detectar que hay estrés en un lugar. Es muy raro que nosotros, cuando detectamos, ¿sí?, estrés en un lugar, entremos haciendo un chiste. O sea, nos adaptamos al medio, todo el tiempo nos adaptamos al medio, ¿sí? Los animales hacen lo mismo. Entonces, si en casa hay estrés, no hace falta que yo se lo cuente al perro, al gato, ¿sí? Ellos se van a adaptar a eso y lo hacen por supervivencia, no lo hacen por nosotros. Entonces, claro, por eso digo, es interesante que primero nos saquemos la mochila de la culpa, ¿no? No es que al perro o al gato le está pasando algo por mí, no soy tan importante, pero sí soy parte de un medio donde ellos viven, ¿sí? Y como parte de ese sistema
donde mi mascota vive, estamos influyéndonos mutuamente, ¿sí? Ellos influyen sobre nosotros y nosotros influimos sobre ellos, ¿sí? Entonces, no es que yo tengo la exclusiva culpa y responsabilidad de que el perrito tenga un síntoma, ¿sí? Eso me parece muy importante que lo charlemos, ¿sí? Porque cuando yo encima me percibo culpable, ¿qué hago con el estrés? Lo elevo. Y fuerzo al sistema a que biologice cada vez más, ¿sí? Es decir, mi miedo, mi estrés, mi sensación de culpa, lejos de ayudar a mi mascota, terminan incrementando el estrés del medio que puede agravar el síntoma. ¿Soy clara hasta ahí? ¿Sí? Es raro hacer vivo sola. Yo debo confesar que mucho no me gusta, porque nunca sé qué pasa del otro lado. Así que si quieren, me es más fácil cuando me ponen algo del otro lado. Me chismean, me interactúan, me dicen si soy clara o no, ¿sí? Además yo hablo muy rápido, ¿sí? No puedo controlar el exceso del dar, ni siquiera el ritmo en el que hablo. O sea, por más que lo intente, entonces nunca sé cómo el otro está, ¿sí? Hola Nati, bienvenida. Hay gente que escucha atenta, muchas gracias Ro, me alegro. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que cualquier síntoma, ¿sí? Tiene que ver con, escuchen esto, ¿no? En Deco para personas pasa lo mismo. Hola Nadia, ¿cómo dice que le va? Gente de Caleta Olivia, bienvenida Ali, buenas tardes Esmeralda. Cualquier síntoma, cualquier mecanismo de adaptación, es un mecanismo, escuchen esto, ¿eh? Cualquier síntoma o enfermedad, ¿saben cómo le decimos nosotros en Deco? La enfermedad es una solución especial de supervivencia. Miren qué diferente que suena. Uno dice enfermedad, no te queda un chakra en línea. Uno dice solución especial de supervivencia, suena copado, ¿o no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo lo explico muy simple, obviamente hay un montón de bemoles que uno tarda años en estudiarlos y en entenderlos, pero hay que disociar lo que es la mente de lo que es el cerebro biológico, ¿sí? Y esto funciona igual en humanos que en mascotas. Nuestro cerebro biológico está todo el tiempo monitoreando nuestro nivel de estrés, ¿sí? Y como todo jefe de empresa, porque el cerebro es alucinante lo que hace, ¿sí? Pero tiene recursos limitados también, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, desayunamos, ingresa una cantidad de calorías y con esa caloría, ¿sí? El cerebro tiene que regular los gastos fijos, como en tu casa, y los gastos variables, ¿sí? Vos tenés los gastos de luz, gas, agua, después tenés para vivir y yo te quiero ver si en una semana se te rompe el lavarropa, el termotanque y el freezer. Sumado a que el cerebro no tiene tarjeta de crédito y sí tiene un ahorro, que puede ser la grasita, que son como esos dólares que vos guardás abajo del colchón, ¿sí? Entre que vos vas, los sacás, en Argentina siempre hay un tema diferente con el dólar, los cambiás, vas al banco, que el dólar blue, que el MEP, que no sabes cuánto te dan y qué sé yo, tardás un tiempito. ¿Está bien? Bueno. Entonces, claro, nuestro cerebro, ¿sí? Tiene los ahorros estos, que como los dólares abajo del colchón, que pueden ser la grasita, y el flujo corriente que tiene que ver con el desayuno, que vos podés tener previsto almorzar, pero viste que después pasan cosas, ¿no? Entonces, el cerebro, pobre hijo, está ahí todo el tiempo monitoreando nuestro nivel de estrés. Y nos da como un cash flow, ¿no? Vos tenés una caja chica que sabés que con esto llegás a cobrar el sueldo del mes que viene, ¿sí? Entonces vos tenés una previsión de gastos, pero si algo se descontrola mucho a nivel estrés, el cerebro dice, no, a mí no me alcanza tu desayuno para hacerte crecer el pelo, regular tu respiración, hacerte cambiar la piel, crecer las uñas, todo eso está haciendo el cerebro todo el tiempo. Y de repente viene la mente, ¿no?, a transitar un duelo por una separación. Entonces, cuando la mente ve que las cuentas no le dan, el cerebro ve que las cuentas no le dan porque doña mente viene a pedirle un flujo enorme de calorías para sostener ese estrés, espero ser clara hasta ahí, el cerebro dice, yo te ayudo, y ahí sonamos, ¿sí? Porque no es la mente la que va a ayudar. La mente está leyendo atentamente el cerebro está leyendo, ¿sí?, atentamente mi sobreestrés, ¿sí? Está leyendo cómo lo está vivenciando
mi mente y el cerebro dice, a ver, ¿qué le pasa a esta? Supongamos que yo tengo un estrés del tipo, no quiero ir a trabajar. ¿Está bien? No quiero ir, no quiero ir. El cerebro no tiene ni idea dónde no quieres ir, pero sabe que no quieres ir. Entonces está escuchando que la mente viene a pedirle calorías porque no quiere ir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el cerebro dice, ¿cómo ayudo? Y me regala, por ejemplo, a modo de adaptación, un ataque ciático. El tipo te lo solucionó. Es impecable como lo pensó. Dijo, mira, dice el cerebro, yo con las calorías de la manzana de tu desayuno no te puedo ayudar. Pero sí te puedo ayudar, ¿sí? Tirándote acá, con este nervio, ¿sí? Te dejo durita y no vas a poder ir a ningún lado. Volvemos al concepto de enfermedad como solución especial de supervivencia. Por eso Carl Jung decía que la enfermedad, ¿no? Él decía que era un beneficio adicional al hombre. Por eso, por ejemplo, hay estudios que en hospitales donde se atienden patologías psiquiátricas, ¿no? Complejas y neuropsiquiátricos, no hay cáncer. ¿Por qué? Porque esa gente está disociada de la realidad. Entonces su estrés es menor, ¿sí? Lo mismo que los animales que están salvajes en la naturaleza. No tienen la misma cantidad de cáncer que los domesticados. ¿Por qué? Porque ellos están conectados a nuestro estrés. Entonces, cuando el estrés se nos va a las nubes, el cerebro ayuda. Nos ayuda a nosotros, como les contaba recién, y también ayuda a nuestras mascotas, ¿sí? Porque la mascota está ahí compartiendo su campo electromagnético, ¿sí? También, ¿sí? Está leyendo nuestro lenguaje corporal y se adapta al medio. Darwin lo dijo claramente, ¿no? Tiene que ver con la supervivencia del más apto. Entonces no es que yo, porque soy mala, le estoy programando el cáncer al gato, sino es que mi mascota vive conmigo, comparte un ambiente estresante y hostil, por el cual él mismo y de forma inconsciente elige adaptarse. Digo, si yo veo, digo cualquier cosa, que mi hermana se electrocuta metiendo los dedos en el enchufe, es muy probable que yo después le tenga muchísimo respeto a la electricidad. Bien, al animal le pasa lo mismo. Cuando nos ve o nos percibe en peligro, se adapta. Y con este ejemplo que yo daba del ciático, ¿sí? Es el cerebro del animal que va a armar un código que después es lo que los decodificadores vamos a buscar. Deshacer ese código, pero se llama decodificación biológica, ¿sí? Ese código que dice, no quiero ir, ok, vamos con el ciático, ¿sí? Es el cerebro del animal y esto es muy personal, porque depende de cada dueño, ¿sí? De cómo cada uno de nosotros vivimos nuestros conflictos, para que el cerebro vea en qué órgano, con qué tejido, qué tipo de síntoma va a disparar en ese código. Y después hay que salir a buscarlo, ¿sí? Con la toma de conciencia de nosotros, si somos nosotros los que tenemos el síntoma, o si nosotros somos, ¿sí? Los responsables de nuestras mascotas, se puede revertir, ¿sí? Porque al cerebro, ni de la mascota, ni nuestro, nos conviene deformar un órgano, ¿sí? Por ejemplo, poner un tumor, ¿sí? Sacar, por ejemplo, ulcerar un hueso. Es antieconómico para el cerebro, pero nadie se saca de encima una solución hasta que deja de existir el problema. ¿Se entiende más o menos? Si quieren, váyanme poniendo. A mis perros se les encarnó una uña y yo soy pedicura. Y sí, vaya a saber, ¿no? Digo, ellos están conectados, ¿sí? Y ahí había, por ejemplo, uno dice, ay, ¿qué es la uña? No tengo ni idea. Hay que buscar en qué dedo, en qué patita, porque encima los animales tienen 4, no tienen 2. ¿Cuándo? ¿Qué le pasó? Y otra cosa también, que muchísimo, salvo las crónicas, la mayoría de las enfermedades, los síntomas en realidad, aparecen cuando nosotros resolvemos el conflicto emocional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nunca escucharon esto de, oh, y ahora que estaba tan bien le dio cáncer? Justo que estaba de vacaciones, cumplió el sueño de su vida y se enfermó. Ahora que se jubiló, ahora que estaba bárbaro, ahora que le iba tan bien, claro. Porque cuando baja el estrés,
el cerebro nos adapta muchas veces para que no nos vuelva a pasar. Entonces el otro día una mujer me escribía de Rosario que ella había rescatado una perrita a los 6 meses, algo así era. A los 6 meses la perrita empieza como a tener muchos problemas óseos, ¿sí? Y fallece después. No era óseo, era de leucemia. ¿Por qué digo óseo? Porque en la médula ósea se fabrican todo lo que tiene que ver con los componentes de la sangre. Lo que tiene que ver con la sangre y con lo óseo tenemos un conflicto de desvalorización. Y claro, ella me contaba que a la perrita la trataba muy mal de donde ella la rescató. Entonces, claro, ella se revalorizó a la perrita, ¿sí? Cuando se estaba sanando, ¿sí? Aparecen los síntomas, pero claro, después todo el estrés que genera alrededor, ¿sí? No contribuye con que el cuerpo termine de curarse, ¿sí? Son términos complejos, ¿sí? Pero claro, si a un nivel de estrés que se estaba sanando yo le sumo uno nuevo porque la perra está enferma y no sé, ¿sí? Que al revés, no es porque yo le hice algo, sino que estaba sanando la perrita su conflicto de desvalorización. Entonces se sintió valorizada por mí. Ahí el trabajo es mío de ver cómo acompaño el proceso de curación natural del perro, ¿sí? Para yo no sumar miedo a que se le muera y yo, porque esa mujer estaba desvalorizada ella, ¿se entiende, no? Ella sentía que ahora la perra se enfermaba. ¿Por qué no se enfermó antes con los dueños malos, por así decir? ¿Sí? Entonces incrementaba el conflicto de desvalorización. Entonces hay que entender cómo se arma la enfermedad, cómo se desarma, ¿sí? Y cómo sostener todo ese proceso, ¿sí? Para no seguir estresándonos. Por eso hay algo que es muy clave en la deco, tanto en humanos como en animales, que es, a ver, ¿cómo arranqué yo el vivo? Yo les decía que la enfermedad, ¿sí? O el síntoma, es un mecanismo de adaptación, ¿sí? A un estrés muy elevado. ¿Estamos? Entonces, si yo estoy diciendo que la enfermedad es el mecanismo de adaptación a un estrés muy elevado, ¿dónde tiene que estar el foco? ¿En la enfermedad o en el nivel de estrés? A ver, piensen un cacho, porque tarda esto en que me llegue. Mientras voy leyendo unas preguntas, pero piensen, ¿dónde tiene que estar el foco? Si yo estoy diciendo, ¿sí?, que la enfermedad o el síntoma es un mecanismo de adaptación a un estrés muy elevado, y dijimos que la enfermedad es un beneficio adicional, recuerden lo que yo les decía del ciático, ¿dónde tengo que poner el foco? Claro, en el nivel de estrés. Ahí Mercedes, ¿no? En el nivel de estrés. Porque yo no puedo sacarle una solución biológica al cerebro mientras que el estrés esté intacto. Y la pregunta es, ¿yo puedo mantener el nivel de estrés a raya cuando tengo al perro, a mi hijo o a mí mismo enfermo? Entonces ahí está, ¿sí? Y es ahí donde entramos los decodificadores a explicar cómo se arma la enfermedad y cómo bajar el estrés. Ahora, ¿cuál es el problema? Los trillones de dólares que mueven algunas industrias que hacen que esto no se sepa. ¿O no? ¿Cuántas cosas terminamos tomando? Digo, y está bien, ¿no? Porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces vamos a hacer todo lo que diga el médico, ¿sí? Pero además es muy importante entender cómo funciona mi biología. El cerebro es impecable lo que hace. Pensemos en el ejemplo que yo hago con el ciático. Es economía pura lo que hace. Nos adapta porque no le alcanza la porción de mi desayuno. Pero si yo me sigo estresando, el cerebro me sigue sobreadaptando. Entonces, claro, yo ahora no tengo un cáncer, ya tengo la metástasis, el secundarismo. Y todavía la ciencia no puede explicar cómo una célula de mama termina en una costilla o termina en un cerebro sin pasar. No es que hay una red, ¿no?, que une desde el cáncer inicial de mama hasta el cerebro. No hay una red de células. No, porque mutan. El cerebro tiene la capacidad de hacer mutar células de otro órgano y convertirla, por ejemplo, ¿sí? Pues tranquilamente, yo tengo miedo a morirme del cáncer de mama, ¿sí? Mucho de lo que tiene que ver con la muerte va a los pulmones, entonces células de los pulmones las muta con tejido mamario. Porque yo tengo miedo a morirme ¿de qué? De cáncer de mama. Entonces hay que ir buscándolo. Y cuando le hacemos tomar conciencia al cerebro de que esto es un gasto de calorías enorme y que no me ayuda a nada, o sea, a mí el ciático jamás me solucionó el problema laboral que yo tengo.
Entonces, cuando yo tomo conciencia, el cerebro lo saca. Pero lo saca porque otra vez a él le conviene volver a tener el nivel de estrés donde él lo necesita. Porque se le pudre todo si no. Es una cuestión de economía al final. ¿Sí? Es una cuestión de eficacia y eficiencia. Como mamíferos, estamos al servicio de sobrevivir. Y lo vamos a hacer al menor costo posible. ¿Sí? Entonces es alucinante cuando uno se pone a estudiar el tema en profundidad y entiende, como dice la Biblia, ¿no? Que no hay... Vieron que la Biblia dice, hasta los pelos de tu cabeza están contados. Bueno, en la biología nuestra también. Hay un cerebro que puso lo que puso con un sentido. Y cuando entiende que eso es antieconómico, lo manda a sacar. ¿Soy clara más o menos? Porque es lo mismo para las mascotas que para nosotros, ¿sí? Para la gente que se va sumando un poco más tarde, una de las cosas más importantes que yo quería que quede claro del vivo es que, uno, podemos ayudar a nuestras mascotas, ¿sí? ¿Cómo? Regulando nuestro estrés, ¿sí? 2, ¿somos culpables de la enfermedad de nuestra mascota? No, ¿sí? Porque él o ella, ¿sí? Nuestra mascota, se adapta a un ambiente de repente que lo estresa o que le es hostil, ¿sí? Entonces, lo que está dentro de mi capacidad, ¿sí? Es hacer una buena sesión de decodificación para mí. Porque ¿cuántos de nosotros nos postergamos? Pero si al perro le pasa algo, Dios mío. Sí, pero el tema es al revés. Tal vez le esté pasando algo porque yo antes no me ocupé de mí. Entonces, obviamente, vamos a seguir llevando al veterinario, vamos a seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Por ejemplo, siempre cuento lo mismo como mamá. Yo sé, por lo que uno estudia, que hay muchos remedios, ¿sí? que no contribuirían, ¿no? Directamente a lo que el cerebro está tratando de hacer. Pero como mamá yo me siento tan culpable de no hacer lo que jamás dejaría de hacer lo que el pediatra me dice. Entonces yo lo hago, ¿sí? Yo lo hago todo lo que el médico me dice, pero porque sé, además, que me estresaría muchísimo no hacerlo, ¿sí? Entonces, al César lo que es del César, hacemos todo lo que nos dice la medicina alopática que tenemos que hacer, y a Dios lo que es de Dios, porque si yo, encima, me voy a sentir culpable, no ayudo, ¿sí? Entonces es muy importante regular mi nivel de estrés, ¿sí? Para que mis hijos, ¿sí? Sean mis hijos de carne y hueso, mis mascotas, ¿sí? No terminen implicados en mi estrés emocional. Pero no lo hacen por mí, lo hacen por ellos. Recuerden el ejemplo que yo les daba de meter los dedos en el enchufe. Ellos se adaptan al medio porque tienen un cerebro biológico también al mando de su propia supervivencia. Entonces, todo lo que ellos vayan a hacer en sus organismos, ¿sí? Es la forma que tiene su cerebro, ¿sí? De adaptarse al estrés que se vive en casa, ¿sí? Es así, ¿sí? Muy bien. Bien, ahí me están diciendo que el gato tiene leucemia, sida. Hay conflictos de desvalorización muy grandes en el linaje que probablemente no tienen nada que ver con el gato en sí, ¿sí? Entonces yo lo que haría es una buena, si soy el dueño o la dueña del gato, ¿sí? Es ir a hacer una sesión de decodificación, ¿sí? Y llenaría el formulario con lo que tiene el gato y todo lo demás con preguntas de mi vida personal, ¿sí? Por ejemplo, acá, hola Rachel de Rosario, ¿cómo va? Dice, el gato de mamá vomita casi todas las noches cuando duerme en su cama. Bueno, una cosa es una conducta, ¿sí? Otra cosa es una enfermedad. En decodificación biológica, ¡oh, hola! La gente de Santoya, ¿cómo andan tanto tiempo? Allá por la costa. A ver, es importante esto. ¡Hola Barbie! Siempre que recibo gente de tantos años me pongo muy feliz, ¿no? El otro día hablábamos con Agus que acompañamos personas a veces que las conocemos y después vemos cómo sus vidas van floreciendo, ¿no? Gente que se casa, que tiene hijos, que yo la conocimos sin laburo y después lo vemos triunfar y, no sé, Barbie es uno de esos casos y me pone como muy contenta. Gente de muchos años que
que sigue compartiendo, ¿sí? Así que nada, bienvenida Barbie. Ya estoy grande y me olvido lo que estaba diciendo. Sí, que a los decodificadores nos ayuda mucho el diagnóstico del veterinario, ¿sí? Porque les explico una cosa. El vómito tiene que ver con un rechazo, ¿sí? Pero también puede estar queriendo marcar un territorio. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Aunque debería hacerlo por otras vías, ¿no? El gato se refriega, ¿no? Y con el propio sudor de la piel está dejando su olor en algunos lados. Entonces, imagínense que vieron que el veterinario es una de las carreras más difíciles, ¿sí? Yo no soy veterinaria, no soy médica, soy una pobre decodificadora que hace lo que puede. Y cuando ustedes mandan los formularios, yo en mi casa agarro mis libros, busco, primero tengo que entender la biología y la función de la enfermedad, qué es lo que se obstruye, en qué tejido está afectado. Ustedes saben que cuando nosotros estamos en la panza de mamá, hay como 4 etapas en las que nos vamos desarrollando, ¿sí? Entonces, en esas 4 etapas, ¿sí? Se van construyendo distintos tejidos, ¿no? El ectodermo, el mesodermo nuevo, antiguo. Bueno, entonces depende de en qué capa embrionaria se desarrolló el órgano que el pichicho tiene afectado, es un tipo diferente de conflicto. Entonces no es tan fácil, ¿sí? Como tiene agua en la rodilla o está vomitando, ¿sí? Realmente es un arte encontrar. Entonces, claro, tenemos que estudiar mucho antes de atender a una persona. Y más, me atrevo a decir que más aún cuando se trata de mascotas, ¿sí? Incluso hay enfermedades, ¿sí? que compartimos con los humanos, otras no, ¿sí? Entonces hay que estudiar, ¿sí? Y obviamente yo no me sé todo de memoria, entonces no es este el vivo para que yo diga qué es el vómito en el gato o qué le pasó en la uña del dedo gordo del perro, porque no lo sé, ¿sí? Les mentiría si hago eso. Lo que sí está bueno es contarles cómo vamos a hacer para ayudarlos, en principio para que no se enfermen tanto, ¿sí? Segundo, para que sepan que sí se puede hacer cosas. Y tercero, para que empiecen a pensar un poco más también biológicamente qué puede estar queriendo hacer el animal. ¿Cómo se puede adaptar? ¿Sí? La vez pasada nos escribía que la perrita estaba ciega. Bueno, eso, por ejemplo, lo primero que yo me pregunto es, ¿hay algo que yo no quiera ver? ¿Qué vi que me dejó en offside? O sea, ¿qué vi que fue tan fuerte? En estrés visual, ¿sí? Y claro, nosotros vieron que tenemos un montón de perritos en casa y qué sé yo, y es verdad que muchas veces cada mascota tiene como un referente, toma a alguna persona más de referente que a otros, y bueno, digo, por ejemplo, Buji, ¿no? Es más afín a mí, Lola es más afín a Pablo, Irma es más afín a Elías. Entonces, bueno, yo empezaría a buscar, en principio, ¿sí? ¿Quién? ¿Sí? Dentro del clan, quién pudo haber tenido la emoción de acuerdo también a quién está más afín a la mascota, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez Buji biologizó algo de Pablo, por más que tiene más afinidad conmigo, porque era algo de hombres, ¿sí? Entonces, lo tenía que mostrar Buji. Irma o Lola no iban a poder, ¿sí? Entonces, nada, hay que armarlo, hay que buscarlo, ¿sí? No es tan fácil, pero se puede. Por ejemplo, me acuerdo, el año pasado vino una mujer a atender por su perrita Salchicha. Tenía síndrome de Cushing, un tumorcito en el vaso y tenía mal el hígado, ¿sí? Revirtió todo. Y los médicos no lo podían creer. O sea, volvían a hacer la ecografía, el tumorcito en el vaso no estaba, las manchas negritas que tenía en la panza del Cushing tampoco. Y fue solo una charla con la señora. Y me acuerdo que estaba atrás la perra en la cama, porque se veía por la cámara, y estaba así. Y me miraba como diciendo, estoy escuchando todo lo que le decís a mi madre, ¿no? Y estuvo cansada después de un par de días, y en los próximos estudios está bárbara, ¿sí? Hubo varios casos también de gatitos con temas urinarios, que después me mandaban las fotos de las piedritas, o de cómo habían desaparecido, o de los estudios. Se puede lograr, pero claramente tenemos que trabajar nosotros, los dueños, ¿sí? Y otra cosa más. Muchas veces nosotros hacemos deco, o hacemos una constelación, pero seguimos al palo con el estrés. Entonces el cerebro no va a sacar la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo sigo estresada. Entonces hay mecanismos, ¿sí? Por los cuales nosotros aprendemos a regular el estrés. ¿Por qué? Porque como yo decía antes, si yo estoy fastidiada y no quiero ir más a mi trabajo, ok,
Lo que va a hacer la decodificación es que esa emoción no pase al cuerpo mío, de mis hijos o de mis mascotas. Pero después yo tengo que aprender a gestionar también esa emoción que la voy a seguir teniendo probablemente hasta que aprenda a regularla o hasta que me cambie de trabajo, ¿sí? Pero si yo eso no lo logro, no logro bajar mi estrés, no estoy diciendo resolver el conflicto, estoy diciendo bajar el estrés, el síntoma va a seguir ahí, ¿sí? Por ejemplo, acá me dice, ¿qué representan los gatos las infecciones urinarias? No tiene que ver, ¿sí? Con... A ver, es como decir, tu gato no es mi gato, ¿sí? Sabemos que es un síntoma frecuente, ¿sí? Pero cada persona, cada dueño y cada mascota construye su código, como yo expliqué al principio, Mili, tal vez no estabas desde el principio, y es muy personal. No es que todas las infecciones tienen un único programante. Hay que mirar. No es lo mismo que ya tenga una litiasis, ¿sí? A que solo tenga una infección urinaria, ¿sí? Entonces nada, hay que buscarlo, ¿sí? Hay que buscarlo. Bueno, voy a empezar a leer algunas de las preguntitas que me fueron dejando ustedes. Espérenme que voy a ir al principio para que no quede nada... Vamos a tratar de ir en orden. Espérenme. El gato, este ya lo habíamos leído. Hace un par de meses adopté una gatita, tiene miedo extremo a la gente. Cuando viene a visitar a casa se esconde por horas. Bueno, ahí, por ejemplo, yo lo veo mucho con los caballos también, ¿no? No es fácil sacar una conducta cuando, por ejemplo, hay que ver previo qué le pasó a esa gatita con la gente, ¿sí? Entonces lo que hay que generar es un espacio seguro para que vuelva a confiar en las personas, ¿sí? Pero eso lleva mucho tiempo. Eso es más conductual que un síntoma físico, ¿sí? Por ejemplo, si a mí, digo cualquier cosa, pasa alguien en bici y me pega, es muy probable que el propio trauma a mí me haga sobresaltar cada vez que yo veo a alguien con una bici. Y voy a tardar un tiempo en volver a confiar en las bicicletas, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso es más una conducta. Sobre todo los animales. Los animales no olvidan tan fácilmente. Y el miedo es lo que nos permite sobrevivir también. Y tengo una perrita que era de mi abuela. Cuando ella falleció me la traje a casa. Después de 3 meses le agarraron tumorcitos en 6 mamas. Y la veterinaria me dijo que era por el estrés. En realidad, recordemos lo mismo. No es lo mismo un cáncer de mama ductal que un cáncer de mama glandular, ¿sí? Pero por lo general, ¿sí? El conflicto viene cuando baja el estrés. Entonces hay que ver si la perrita no resolvió algo y se sintió con menos carencia, por ejemplo, de algún tipo alimenticio. Hay que ver, ¿sí? Lógicamente que nos van a decir que es por el estrés, pero yo también lo dije, pero habitualmente viene cuando se resuelve. Mi perra tiene de todo, a ver. Patri dice, mi perra es un bulldog francés y tiene de todo, pero yo creí que era por la raza. Epilepsia, hipotiroidismo, problemas de la piel. Bueno, epilepsia, ¿no? ¿De qué me quiero desconectar? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Hipotiroidismo, suele haber un problema con el tiempo, problemas de la piel, un conflicto de contacto. Entonces hay que buscarlo y hay que buscarlo en conjunto. Cuanto más síntomas tiene, hay más emociones que quedan sin resolver. Me enganché ahora, mi perrita chihuahua, 6 años, falleció por linfoma. Bueno, el linfoma hay que ver, ¿no? Ahí tiene mucho que ver el sistema de defensa, las glándulas. Los ganglios, digo. Alguien dice, ahí le hice hasta fitoterapia, pero hay enfermedades que no dan chance. A ver, mi profesor decía que para el cerebro es lo mismo un granito de acné que un tumor, ¿sí? El tema es que para nosotros que recibimos el síntoma no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy ante el veterinario, ¿no? Y escucho, por ejemplo, que hay un diagnóstico fatal sobre mi perro, que lo amo como un hijo, ¿qué pasa con mi estrés? Se dispara. ¿Y qué dijimos al principio de vivo? Que a mayor nivel de estrés, mayor fuerza hace el cerebro para adaptarlo. ¿Sí? No se pierdan hasta el final. Al final voy a decir cómo hacer para bajar el estrés, que es lo que nadie hace y por eso cuesta tanto la deco.
¿sí? Porque vos podés encontrar el conflicto programante, estructurante, desencadenante, pero si no bajás el estrés, el cerebro no va a sacar la solución a modo de adaptación. Esto pasa igual con las personas, ¿sí? Entonces, claro, si yo, como dice ella, ¿no? Hice de todo, pero no hay chance, mi nivel de estrés es muy probable que suba. Entonces, las enfermedades también. Si mi perro sufre un accidente, lo atropelló un tren, después de meses sobrevivió. Pero, en este caso le pasó de todo, cadera, tarso, mandíbula, ¿debería codificar cada cosa? Sí. Mi profesor lo que dice es que cuando, por ejemplo, para el cerebro, con los mecanismos que tiene, solito no puede romper un hueso. ¿Puede ulcerarlo? Sí, pero no puede romperlo. Por ejemplo, una fractura, ¿sí? Que suele haber un conflicto de revalorización muy grande y hay que buscar el área, si la persona es diestra, zurda, bueno, es más complejo que eso. El cerebro me va a mandar a tropezar con la piedrita justa para que yo me rompa lo que me tengo que romper. Así que no sería tanto el accidente. Yo sé que es un poco provocativo, pero bueno, así nos lo enseñan a nosotros. Eli dice, tengo una perrita que ya tiene 13 años y nunca tuvo hijos porque no dejan que los perritos le suban. Las suban, que se ponen. Bueno, no sé. Yo, por otro lado, no puedo tener un embarazo a término, tuve 10 abortos espontáneos. Sí, la perra tiene la solución. O sea, con los hijos, esta semana otra chica nos dijo, 2 chicas, una que ya estaba embarazada de 5 meses después de constelar en escalada, y otra chica más que ya tuvo a su hijita y buscó un montón. Esa chica trabajamos más de un año juntas y lo logró. Para mí siempre hay que mirar el árbol en temas de fertilidad, ¿sí? Digo, yo leo esto y digo, ¿dónde estará la mujer que sufrió tanto más arriba en el árbol con temas de fertilidad? La perra no muestra nada más, está diciendo directamente hombres no, el macho no, ¿sí? Está evitando directamente el embarazo, ¿sí? Hay que buscar. Siempre decimos que el estrés de los padres o de los ancestros es la transposición inversa al conflicto biológico del hijo o en este caso de la mascota. Entonces, claro, recordemos, no quiero ir, la solución es lo inverso, por ejemplo, me da un ciático y no voy, ¿sí? Pero responde de ese estrés con lo inverso en el plano biológico. Entonces hay que buscar el sentido. Entonces, ¿qué sentido tiene que la perrita no se deje? ¿Sí? Bueno, no tener hijos. ¿Sí? Porque una cosa es la construcción cultural de la sexualidad, pero biológicamente la sexualidad es para reproducirse. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Mi perro es muy asustadizo, le cuesta quedarse solo. ¿Es por algo de miedos nuestros? Recordemos que la mascota también tiene su historia, entonces, digo, una vez que ha sido maltratado, después también se va a adaptar al medio. Si viene de un ambiente hostil, él también tiene su historia, ¿sí? Entonces, puedo mirarlo en mí. Ahora, si el perro, ya que lo adopté, era asustadizo, es muy probable que tenga que ver con él o con la historia de su mamá cuando estaba embarazada de él. ¿Qué más tenemos por acá? Mis papás adoptaron un perrito de la calle, al tiempo lo atropelló un auto y no volvió a caminar. Luego adoptaron un galguito y ahora ya no puede caminar, está postrado por artritis. Bueno, la artritis tiene que ver con el gesto que no puedo terminar de hacer muchas veces. Entonces yo, si fuera esos papás, es ¿a dónde quiero ir y no puedo? ¿Quién fue a buscar, a perseguir sus sueños y pasó algo? Pero ahí hay un conflicto en el ir, ¿sí? No es tan simple como esto, hay que buscarlo, ¿sí? Pero lo que uno termina viendo es, mejor me quedo en casa que es más seguro, porque los dos terminaron sin caminar. Por ejemplo, son ideas, pero digo, para acompañarnos a pensar de otra forma, ¿no? Más biológicamente, que es lo que hace el cerebro, ¿sí? Muy bien. Voy a leer algunos más que me dejaron por acá y después vamos a tirarles el tip, que esto nos sirve a grandes, a niños, a nuestras mascotas, para dejar de enfermarnos, ¿sí? A ver, ¿qué más? Vale, dice, mi perra convulsiona, ¿se puede constelar? Sí, re. Esto lo voy a contestar al final. ¿Cómo evitar que por su lealtad a nosotros, nuestros hijos de 4 patas se enfermen? No es una lealtad, es una adaptación, recordemos, a un medio más hostil, ¿no?
Por ejemplo, acá, Lau dice, mis gatos vomitan mucho y eventualmente se pelean. ¿Se puede construir su relación? Sí. Muchas veces triangulan ellos, como los hijos. Vieron que tiene uno lealtad a uno, el otro lealtad al otro. Bueno, sí. Acá me preguntan qué significan los cálculos en la vejiga. Eso no es tan simple y también uno lo puede buscar en Google, pero no es la idea, ¿sí? Hasta que el cerebro no entiende el sentido y hace un cambio, el síntoma no afloja. Hoy pensaba en esto también, que quería hacer un video. Vos podés entender cómo se construye un cáncer, ¿no? Vos podés entender que te sentís, no sé, cansado porque tenés hipotiroidismo. Pero ese entendimiento a vos, ¿te lo revirtió? No. Entonces muchas veces no pasa solo con entender, pasa con no solo hacer el insight de por qué el cerebro magníficamente dispara un hipotiroidismo, sino en ver cómo me voy a manejar yo de aquí en adelante, por ejemplo, con los programantes del hipotiroidismo, tiene que ver con el tiempo y demás. ¿Sí? ¿Cómo voy a gestionar esos estreses para que la enfermedad no vuelva? Si no, el cerebro no lo va a sacar. ¿Sí? Mi gatita Michelle está ciega, lo descubrí hace 2 años, tiene 14 años. Fíjense qué interesante que justo comete un error al escribir y no pone no sé qué me estará queriendo decir. Dice no que me estará queriendo decir esa condición de ella. Digo, hay algo donde se omite ella como dueña. Digo, hasta un furcio vemos en los formularios nosotros que nos da info. Pero era lo que yo decía antes, a ver, ¿qué vi yo que me destruyó? Para lo cual una buena solución es dejar de ver directamente, ¿sí? A ver qué más hayan dejado por acá. Por ejemplo, alguien dice, ¿por qué mueren sin estar cerca nuestro? No lo supero, es un dolor muy grande. Dicen que porque ellos piensan que sufrimos, lógicamente. Muchos gatos vieron que incluso se van a morir a otros lados, muchas mascotas hacen eso. Hay un concepto que es difícil de aplicar, pero a mí me parece como reconfortante, que amar a una persona incluye, o a un animal en este caso, incluye amar su destino. Entonces nosotros siempre queremos que sean las cosas como nosotros queremos. Si te vas a morir, que sea como yo quiero que te mueras, ¿no? Entonces digo, el amor al otro, incluso a nuestras mascotas, también debería incluir el amor a su destino, como es, y es re difícil. Sí, es re difícil. Mi caniche murió de insuficiencia renal y ahora la mamá está con un cáncer de hígado. Son cosas diferentes, ¿sí? Habría que mirar cada uno. Bien, ahí creo que contesté todo. Y ahora sí les voy a contar lo más interesante de este vivo, que tiene que ver con, recordemos esto, nosotros dijimos que la enfermedad es un mecanismo de adaptación a un estrés que al cerebro se le está por salir de control, ¿sí? Y dijimos que para que el cerebro no nos adapte, ¿sí?, deformando nuestra biología, ¿sí?, nosotros lo que tenemos que hacer es mantener el estrés en cierto nivel de tolerancia para que el cerebro tenga con qué responder, ¿sí? Y acá entra un concepto súper interesante que tiene que ver, ¿sí?, con la catarsis de Freud. ¿Quién no ha estado repasado de rosca? ¿Sí? Pero sale con una amiga a tomar un cafecito, un mate, le contás cómo estás, cómo te sentís y volvés a tu casa un poco más aliviado, ¿no? Y el problema lo encontrás exactamente donde lo dejaste. Se comprobó que hablar de nuestras emociones, por eso la terapia es tan efectiva. Yo voy, hablo 1 hora con el terapeuta, me descargo, hago mi catarsis, bajo el estrés y no me enfermo. Y es gratis. Ahora, el otro día lo hablaba con Agus, que yo digo, ¿cómo nos cuesta a todos hacer esta parte de la tarea? Encuentro en la semana muchísimos programantes, ¿no?, de síntomas en los formularios, los charlamos con las personas. Es muy impactante el momento en donde vos le haces la pregunta a la persona, che, ¿a vos alguna vez te pasó algo así? Y de repente eso no estaba mencionado en ningún lado del formulario, pero claro, el síntoma nos dice que tenemos que buscar, la persona
empieza a entender por qué el cerebro hizo lo que hizo, pero después no hace la descarga emocional, ¿sí? Si yo cada vez que me siento desvalorizada, digo, qué desvalorizada me siento, voy a tener los huesos bien. La sangre también. Fíjense, por ejemplo, la palabra desvalorización es una palabra que sentimos y conocemos todos, pero nadie la pronuncia. Entonces se descubrió, Juan 1.1, la importancia del verbo, poder hablar de lo que yo siento. ¿Sí? ¿Ves? Por ejemplo, acá alguien dice, hola Carla, me pasó ir con una migraña a la sesión de terapia y al salir se me había ido. Lo más probable es que la psicóloga le haya dicho que la revalorizó con sus ideas, le haya revalorizado algo que ella pensó. Ese es uno de los programantes de la migraña. Migrañas vimos un montón. La gente que está a Palermo, que ha ido a Palermo también, un montón de gente migrañosa. Superarlo y que se le vaya definitivamente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos que aprender a hablar de lo que sentimos. Mis hijos se ríen porque cuando vamos en el auto, yo manejo hace 20 años, de hecho, me toca hacer registro esta semana de vuelta porque se me va a vencer el 3. Y cuando voy, a mí los sobrepasos no me gustan, los hago, todo, pero no me gustan. Entonces cuando sobrepasa un camión o algo, vuelvo y digo, ay, qué miedo, qué miedo. Ellos se van riendo atrás. Pero claro, yo voy constantemente nombrando en voz alta mi emoción. No estoy diciendo, a vos te parece, no, qué miedo, qué ira, qué enojo, qué susto, qué... Nombrar la emoción. Fíjense que en video mío de junio, julio del año pasado, un reel que yo puse, se me escapó la tortuga, que estuve afónica 4 días, y recién cuando volví al diccionario, yo sabía dónde estaba el programante de mi afonía, pero no había hecho bien la descarga emocional. No había dicho qué desvalorizada me sentí cuando dije tal cosa. Dije que enojo, que triste, que bronca, pero la palabra que yo tenía que decir, que para eso está el decodificador, para mostrarnos y buscar y ayudarnos a reconocer esa emoción, cada vez que yo la siento después la tengo que volver a decir. Y eso a veces pasa 200 veces por día. Pero es la forma de abrir una válvula y que el estrés baje. Y como no me hace falta tener una amiga para decírselo, yo se lo puedo decir al volante del auto, al perro, a la toalla del baño. ¿Sí? Hablando en voz alta de lo que sentí, no me enfermo. Entonces cuando yo voy a llevar al perro al veterinario y tengo miedo al análisis, tengo que decir, ay, tengo miedo. Este concepto es súper fácil y súper complejo. Porque después caemos también en, no, porque lo que decís lo atraes, no, y lo que no decís lo negás. Y por ley de polaridad, a lo que resistes persiste. Y a lo que niegas te sometes. Entonces, uno lo integra y lo deja pasar. Y después, por supuesto, que pone su mente a calibrar en positivo y dice, gracias porque mi perrito y yo somos algo imperfecta. Pero yo no puedo salir a construir un edificio, ¿sí?, cuyos cimientos es el terror que tengo a que el perro se muera. Porque todo lo que yo construya arriba en base de decretos y pedirle al arcángel Rafael se me va a caer. ¿Sí? Entonces es más complejo que eso. ¿Sí? Podemos ayudar y mucho, pero en principio, por lo menos poniendo en palabras lo que sentimos. ¿Sí? Esto nos ayuda a nosotros a no enfermarnos y por supuesto a nuestros hijos, a nuestras mascotas. ¿Sí? Fíjense qué fácil, pero pónganse, ¿sí?, el desafío de... Ahí está, Ivana, me pediste el vivo de mascotas, querida, lo estoy terminando. Ya hablamos de Tuti, hablamos del Cushing, de que se curó. Mirá la hora que te me conectás, querida, eran las 8. Bueno, ahí está la dueña de una de las perritas que contábamos recién del síndrome de Cushing, del tumorcito en el vaso. Y ella le dijo, che, tenés que hablar de las mascotas, ¿no? Y sí, tenemos que hablar de las mascotas, de lo que le pasa, por qué se enferma, al servicio de qué. Y un ejercicio tan simple como hablar de lo que sentimos con el potus hace que no nos enfermemos nosotros y por supuesto ellos tampoco. ¿Sí? Así que como tarea estaría bueno, ¿sí?, expresar nuestras emociones. Ay, perdón, no. No, he cumplido con tu pedido. Y hemos utilizado a Tuti como ejemplo, no, nada más. Hemos mencionado que hubo una caniche que trascendió todo eso, y acá está la dueña. Sí. Buen domingo, gracias, de nada. Este vivo va a quedar grabado
¿sí? Después lo vamos a subir también. Lo que les pido, si tienen ganas, cuando salgan, es que dejen un comentario, ¿sí? Que dejen un me gusta. A veces hay mucho trabajo detrás de los que trabajamos en redes dando contenido. Entonces, si tienen ganas, dejen un comentario, así esto llega a más gente, ¿sí? Porque como los vivos son largos, no se muestran, y fíjense que hay un montón de contenido gratuito, un montón de personas que a lo mejor simplemente expresando lo que sienten salvan a sus mascotas de enfermedades muy graves, algunas, ¿sí? Y todo esto contribuye y es gratuito y es para ustedes, así que si cuando tienen ganas, a modo de compensar también lo que toman de acá, si tienen ganas de dejar algún comentario, algún like, compartirlo, de este lado se agradece muchísimo. Bueno, nada, no tengo tema. El domingo que viene voy a estar en Pilar constelando con caballos, salgo recontra tarde, ¿sí? Así que el domingo que viene no voy a estar, pero en cuanto tenga otro domingo en casa, ya calculo que el próximo, estamos por estos pagos. Si tienen algún tema que se les ocurra, díganme. 100% yo sigo poniendo en práctica cositas del yo creador. Ay, tenía ganas de hacer este año, Barbie, un ciclo de una vez por mes, haciendo los grandes temas de la vida, ¿viste? La pareja, el nacimiento, los padres, los hijos, el trabajo, el dinero. Como un yo creador, pero mensual. No sé, tenía ganas, pero a veces tengo tantas cosas que no sé si me puedo comprometer con la agenda, pero tenía como muchas ganas de hacer algo así y que nos hagamos, claro, ese yo creador, pero una vez por mes, porque no llego a hacerlo una vez por semana. Pero está bueno que tengamos espacios de escucha segura, de poder compartir y atravesar un poco los grandes temas. Estaba pensando. Lo habíamos armado todo con Agus el año pasado, no me acuerdo si era jueves o qué día, así tipo tarde-noche, hacer 3 horitas y encontrarnos todos los meses con un tema diferente. Vamos a ver si para marzo, abril lo podemos armar. Así que bueno, nos vemos hay de todo. Hay de todo. ¿Qué tenemos? Palermo, un solo taller, quedan solo 8 lugares, porque hay uno solo. Tenemos el taller de mi lugar, para encontrar desde qué lugar vamos a las relaciones, cuál es mi lugar en el mundo, de dónde me estoy relacionando. Aprovechamos febrero, el mes del amor, para ver un taller especial. Este es nuevo, vamos a ver todas las lealtades más comunes que hacen que yo no sea vista o elegida por el amor que quiero, ¿no? Si estoy atrayendo gente comprometida, ¿qué querrá significar? ¿Cómo me corro de ahí? ¿Sí? Si estoy atrayendo gente con hijos de parejas previas, ¿qué es lo que puede querer representar? Y vamos a trabajarlo. Todos nos vamos a posicionar sobre la lealtad de esta, como hacemos siempre con los talleres temáticos. Este es online, así que se pueden sumar de cualquier lado. Esto es el 10 de febrero. Después tenemos constelaciones en Pilar y no se pierdan la experiencia en Bransen. Ustedes pidieron todo el día, ustedes pidieron que haya choripán, cumpliremos con el menú que pidieron. Por supuesto va a haber gente que coma otras cosas, pero Bransen, experiencia con caballos. Los vamos a dejar ser, vamos a constelar, vamos a aprender, vamos a trabajar en relación con el caballo. ¿Qué me genera que el caballo venga, que no venga, que se vaya con otro? Bueno, muchísima tela para cortar, va a estar buenísimo. Vamos a llevar los cuencos todo el día entre caballos. Así que se fueron súper contentos. Frecuencia caballo 1 les quedó corto, hicimos mediodía, pidieron todo el día, lo hacemos de todo el día. Así que el 21 de febrero nos vemos en Bransen y ahora el domingo que viene quedan los últimos grupos para constelaciones familiares con caballos en Pilar. Así que bueno, ay sí, tengo que hacerlo, Chelo, el mensual. Tengo muchas ganas, pero porque me gusta esto de compartir y poderles ver la cara, ¿no? Que en Zoom puedo, acá no. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, que tengan una hermosa semana y bueno, nos vemos prontito. Acuérdense de comentar algo al vivo que me viene regio. Nos vemos. Y tiren temas que yo ya me aburro de mí misma. Así que ilumínenme con temas que les gustaría que charlemos. Gracias.